Bien, mis queridos hermanos y amigos de este canal Testimonio Cristiano, hoy le traemos un tema muy especial. Se titula Peligros contra la iglesia. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Las palabras contenidas en este verso son una advertencia muy clara de un inminente peligro. Al decir inminente, significamos, queridos hermanos, que está para suceder prontamente. El verso encierra 4 asuntos aquí. Por ejemplo, la manera de la advertencia. Debes saber esto, dice el verso de 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. La primera cosa que encontramos es la manera de la advertencia. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Debes saber esto. La segunda cosa que encontramos es el mal encerrado en esta noticia. ¿Cuál es el mal? Tiempos difíciles. La tercera cosa es la entrega del peligro. Vendrán peligros para la iglesia. Y la cuarta cosa que encontramos es la ocasión. ¿Cuándo serán? En los últimos días. Miren, la advertencia, debes saber esto. Como ministro de Jesucristo, tú como ministro de Jesucristo, tú como siervo de Dios, y dentro de tus deberes, saber y considerar el juicio amenazante que viene sobre la iglesia. Si enteramos a la iglesia, si enteramos al amigo, si enteramos al hermano del peligro, ¿verdad? De ese peligro que viene contra la iglesia, entonces descargamos nuestro deber y su sangre no será demandada de nuestras manos. Si leemos a Mateo capítulo 24, verso 1 al 14, notaremos que ante el peligro anunciado, los discípulos inquirieron sobre la señal. Dice la Biblia, estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la consumación de este siglo? Mateo 24, verso 3. Querían confiar solo en Jesús. Él les reveló 5 señales. Los discípulos estaban interesados en saber cuándo iban a suceder estas cosas. Entonces Jesús les reveló estas 5 señales. Lo primero que encontramos es que muchos vendrán en el nombre de Jesús diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lamentablemente será un engaño. Esto está en Mateo capítulo 24, verso 5. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Tenemos aquí, hermanos, que habrá una abundancia de error o de religiones de falsas enseñanzas. Amigo y hermano de Testimonio Cristiano, ha llegado ese tiempo que muchas personas andan por el mundo predicando en el nombre de Cristo, pero son falsas enseñanzas, son falsos predicadores, son falsos apóstoles. Cuídate de los falsos, porque una de las cosas que Jesucristo profetizó fue las falsas enseñanzas, las falsas religiones. Jesucristo entonces pasó a decirle también a los discípulos en el capítulo 24, pero esta vez en el verso 12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriaría. Aquí tenemos que habrá una apostasía o un enfriamiento de la santidad. Señores, ya nada es nada, ya todo es todo. Ya encontramos que la persona anda como quiera. La persona puede andar en contra de la palabra, infringiendo la ley de Dios, y esto no hace nada. O sea que habrá lamentablemente un aumento de la iniquidad, y el amor de muchos hacia la palabra y hacia lo demás se iba a enfriar.
Así que, amigo mío del testimonio cristiano, cuidado, si el amor que tú tienes por la palabra, si el amor que tú tienes para el hermano, si el amor que tú tienes por Dios o para el Señor se enfría, hay que tener cuidado, porque Jesucristo también dijo que iba a haber un aumento de la iniquidad y el amor de muchos se iba a enfriar. Jesucristo también, hablando con aquellos discípulos, pasó a decirle en el verso 6 y verso 7 del capítulo 24, dice Cristo: habréis de oír de guerras y rumores de guerra, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Ahí nosotros tenemos que Cristo le está diciendo a los discípulos que habrán grandes problemas entre las naciones. ¿Y qué es lo que tenemos hoy, señores? Miren lo que está pasando en Chile, miren lo que está pasando en Haití, miren lo que está pasando en Venezuela, miren lo que está pasando con el presidente Trump. La gente de allá no lo quiere. Grandes problemas en Europa con la moneda, grandes problemas de China y Estados Unidos, que hoy día lamentablemente tienen una guerra, pero esta guerra es económica. O sea, que Cristo pasó a decirle a los discípulos que iban a haber grandes problemas entre las naciones. Jesucristo hablándole a los discípulos, pero esta vez en el capítulo 24 de Mateo, verso 9, dice Cristo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Habrá una persecución contra los cristianos. Miren, la persecución está. Hay persecución allá con los árabes. Los árabes persiguen a los cristianos. También en el continente africano, allí persiguen a los cristianos. Y muchas leyes hoy se están erogando para no poder predicar en las calles, o para que los cristianos no prediquen a Cristo en las calles. O sea, que habrá una persecución en contra de la fe de Cristo. Lamentablemente, amigos de testimonio cristiano, estas cosas están pasando, y nosotros te preguntamos: ¿ya tú estás alertado con estos peligros que vendrán a la iglesia? Timoteo lo dijo muy claro en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces también tenemos en el verso 29 del capítulo 24 de San Mateo, dice: inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Les enteró cómo debían ver las señales, les habló del peligro, siendo un tiempo de no pequeño peligro. Entonces, por implicación, se debe decir que las escrituras condenan la seguridad en tiempos como esto. Hay muchos que dicen que están seguros, pero ¿seguro de qué? Hay muchos que tienen cierta seguridad, pero no hay seguridad en estos tiempos, porque son tiempos difíciles que está viviendo la iglesia de Jesucristo. Ahora nos surge una pregunta, y la pregunta es: ¿cuándo vendrán estos tiempos? Estos tiempos vendrán en los últimos días. De ahí deducimos entonces que si estamos viendo todo lo ya antes mencionado, entonces debemos de decir o que estamos viviendo en los últimos días, o estos días que estamos viviendo se parecen a ellos. Pero lo importante es, amigo, que hoy día, aunque esté pasando todas estas cosas, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta expresión es usada de tres maneras. ¿Cuál expresión? Los últimos días. Es utilizada de tres maneras en las Santas Escrituras. Significa el fin del Estado iglesia judío, es decir, antes de la manifestación del Evangelio.
Mira lo que dice en Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Jehová Dios hablaba por medio de los profetas en el Antiguo Testamento con el pueblo judío. Ahora entonces Dios nos está hablando por medio de su Hijo. Entonces esto quiere decir los últimos tiempos, quiere decir o significa el final del estado iglesia judío, según este versículo de Hebreos capítulo 1 verso 2. También se entiende como el final de todas las cosas y el mundo, a menudo a los últimos días de la iglesia. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, encontramos allí esta palabra de los últimos días. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. El texto se refiere a cuando la iglesia ha seguido por un tiempo en su profesión y comience a caer, a enfriarse. Tiempos peligrosos, difíciles vendrán y será difícil escapar. Alguien del pasado lo ha dicho de esta manera: cuando las iglesias han estado profesando amor a Cristo durante un tiempo, pero empiezan a decaer en devoción a Dios, el peligro ha caído sobre ella y será difícil escapar. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente al peligro? Amigo de Testimonio Cristiano, ¿cuál debe ser tu actitud frente al peligro que se avecina y que acecha la iglesia? ¿Cuál debería ser mi actitud? ¿Cuál debería ser tu actitud? La primera cosa que hace un tiempo peligroso es cuando la profesión de fe es mantenida exteriormente, ¿verdad? Por afuera muy bonito, pero en el interior predomina la codicia y la impiedad de una manera tangible. Abunda la fe mental en ausencia de la fe viva. Y esa primera nota es lo que Pablo destaca en el pasaje. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Esto es en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2. Esto es un egoísmo desenfrenado que van a tener estos hombres. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy, señores? La gente de hoy es egoísta. La gente de hoy tiene una naturaleza torcida. Entonces se cumple esta palabra de 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2, que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ahora bien, pregunta, ¿dónde está el peligro? Esa es la pregunta entonces que nos cuesta preguntar, valga la redundancia, ¿en dónde está el peligro que usted dice que viene para la iglesia? Mira, el peligro está en el contagio. O sea, amigo de Testimonio Cristiano, tú te puedes contagiar de este peligro, de estas cosas que han venido sobre la iglesia. Además, es peligroso en las consecuencias. Cuando decimos consecuencia, significamos el juicio de Dios, enfocamos la prueba bíblica. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10 al 11: todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, que la consecuencia de no amar a Dios, que la consecuencia de ser contagiado con el peligro que se avecina a la iglesia, es que Dios lo entrega en un poder o con un poder engañoso para que se pierdan. Leemos de nuevo el verso, porque muchas veces cuando leemos esto, la gente dirá, bueno, ¿y Dios entrega personas para que se pierdan? Mira lo que dice la palabra de Dios.
Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 y 11. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, que si nos contagiamos con el peligro que viene hacia la iglesia, entonces, hermano mío, podemos caer en esta situación. ¿Cuál debe ser entonces nuestro deber en estos tiempos peligrosos? Nuestro deber debería ser un lamento santo. Debemos lamentarnos al ver la abominación pública de los hombres y mujeres en nuestra sociedad, de los hombres y mujeres en nuestra comunidad. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 9, verso 4. El Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ahí la palabra de Dios nos dice que el Señor mandó a Ezequiel a poner un sello en la frente a todos aquellos que se lamentaban por la situación que estaba pasando el pueblo. Asimismo, amigo mío de Testimonio Cristiano, deberíamos de lamentarnos de ver tantas cosas de iniquidad que está pasando hoy. Deberíamos de lamentarnos por la situación que está pasando en esta sociedad. La protección divina será sobre quienes se duelen por el pecado ajeno. Los que lamentan son los hijos de Dios. Únicamente ellos se duelen de las abominaciones, ya que solo ellos saben la condenación que caerá sobre quienes desprecian la grandeza de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Amigo mío de Testimonio Cristiano, debemos de lamentarnos. ¿Te acuerdas de la historia de Lot? La Biblia dice que Lot se sentaba frente a la ciudad, lamentándose de ver la conducta de aquellas personas que vivían en Sodoma. Él se lamentaba de ver la situación que pasaba aquel pueblo, porque él sabía que el juicio de Dios un día iba a caer, y de hecho cayó allí en Sodoma y en Gomorra. Hay que evitar el contagio. Debemos tomar el debido cuidado para no ser contagiados. Vivir vidas santas, guiados por el Espíritu Santo. El cuadro profético será tristemente empeorado por causa de la maldad. La Biblia dice en Mateo 24, verso 12: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Amigo de Testimonio Cristiano, el amor no se nos debe enfriar. Debemos orar, debemos leer la palabra de Dios, debemos asistir a nuestras congregaciones, debemos de aumentar la búsqueda con el Señor para no quedarnos aquí en esta tierra para la venida de Jesucristo. Así que, amigo mío, nosotros te decimos desde aquí, de este canal, vamos a buscar a Dios, vamos a entregarnos a Él de todo corazón. Y si alguien nos está escuchando, si alguien está viendo este video y todavía no tiene a Cristo, busca a Cristo como único medio salvífico, porque el peligro viene a la iglesia y el peligro viene a usted también. Amigos, síguenos por aquí en este canal Testimonio Cristiano. Ayúdanos con un like y comparte este video con alguien más que lo necesita, para que este mensaje se siga expandiendo. Bendiciones a todos.